Hola, bienvenidas y bienvenidos a esta presentación de un estudio bibliográfico sobre principios y aplicaciones de las operaciones unitarias de Ingeniería Química por estudiantes del curso Operaciones Unitarias 2 de la carrera de Ingeniería Química de la Universidad de Sonora. En esta sesión escucharemos la exposición sobre un tema relacionado con humidificación, absorción, secado o evaporación, que son las operaciones unitarias tratadas en este curso. Sin más preámbulo, vayamos a la presentación. Mi nombre es Jessica Nayeli Moreno Herrera y hoy voy a presentar acerca del artículo que habla del estudio experimental sobre rendimiento mecánico en una torre de enfriamiento de los tipos de empaquetaduras de relleno. El artículo en sí se llama Experimental Study Performance of Mechanical Cooling Tower with Two Types of Film Packing. Este artículo fue hecho en de Ingeniería de Teherán, Irán. Ahí está en la revista donde se publicó y todo, que fue en el 2007. De hecho, me llamó la atención que tardaran 2 años para poderlo publicar. Pues bueno, vamos a ver el índice que va a ser de lo que vamos a hablar ahora. En sí, primero vamos a ver una pequeña introducción y objetivos, ¿no? El objetivo principal de este artículo. También vamos a ver acerca del aparato que utilizaron y el procedimiento experimental que hicieron, los resultados y debates y por último las conclusiones que hubo. Muy bien. Pues en sí, en este artículo se trabajó en el estudio experimental acerca del comportamiento en términos de características de la torre, ya sea en la relación del flujo de agua en el aire, que esto es utilizando ambos caudales, tanto el caudal del aire como el caudal del agua, y la eficiencia para 2 tipos de empaques de tipo de película, que se presenta en una relación de 0.2 a 4, que más en la parte de procedimiento vamos a ver cómo lo utilizaron, ¿no? Bueno, pero en sí, pues, ¿cuál fue lo que hicieron, ¿no? Ellos utilizaron 2 tipos de empaques, un empaque vertical corrugado y un empaque corrugado horizontal. Esos fueron los que compararon para ver cuál tenía mejor eficiencia entre ambos. Y pues el concepto específico de este artículo es acerca de la evaporación del agua en aire. Este concepto se utiliza para enfriar el agua que se está utilizando en la torre empaquetada, que pues viene siendo un proceso muy práctico para tratar el agua recirculada para condensadores, intercambiadores de calor y entre otros equipos, ¿no? En las torres de enfriamiento, pues esta operación puede llevar a hacerse en contracorriente o con el aire que ingresa en el costado de la columna o fluye a través de la motriz necesaria para superar la fricción del fluido, que este fluido es el que se va poniendo al aire y que va proporcionada por los ventiladores de tiro forzado o tiro inducido. Esto más o menos lo vimos, de hecho, en la primera semana del curso de operaciones 2, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar, esta es una imagen donde de hecho fue la más parecida que encontré, que no sé si se acuerdan que en la primera semana el profesor nos puso unos ejemplos en la presentación y esta fue de la torre de enfriamiento, ¿no? Esta es una torre de enfriamiento con flujo a contracorriente. Bueno, también pues para poder operar en sí en este tipo de torres, la fuerza motriz necesaria para superar la fricción del fluido que se opone al flujo del aire es proporcionada por los ventiladores, ya sea de tiro forzado o tiro inducido. El objetivo principal del artículo fue determinar y comparar las características o en sí el desempeño de la torre de enfriamiento con nuevos materiales de construcción. ¿Por qué nuevos materiales de construcción? Dado que
en este tipo de lo que ellos hicieron fue agarrar dos empaques, de PVC, pero los reforzaron con fibra de vidrio. Bueno, aquí vamos a hablar acerca del aparato. Les voy a poner una parte. No sabía si podía anexar un poco de introducción de otra parte que no sea del artículo, pero ya ahorita que preguntaron, pues sí, aquí está. Bueno, no sé si se acuerdan que cuando el profe nos habló de la clasificación de las torres de enfriamiento, que era el capítulo 7, se definía este tipo de torres a base de dos cosas, de la circulación natural, que es sin abanico, o la circulación mecánica. En este caso, el artículo trata de circulación mecánica. Ese tipo de circulación puede ser por tiro forzado o por tiro inducido. Y el tiro forzado es cuando el aire se fuerza por un ventilador situado en el fondo de la torre y se descarga por la parte superior, como podemos ver aquí en el gráfico 1, que es la representación del tiro forzado, perdón. Y también tenemos el tiro inducido, que es cuando el aire el aire más bien es succionado por un abanico situado comúnmente en la parte superior, que este fue el caso que ellos utilizaron. Volvemos al aparato. Muy bien. En este aparato, en este trabajo se construyó una torre de enfriamiento a escala mecánica de un tiro inducido a contraflujo. Como les platiqué, que venía con dos empaques de PVC, uno en horizontal, otro vertical, pero los dos venían reforzados con la fibra. Esta es la figura 2 viene siendo una representación que venía en el artículo, pero es de una torre de enfriamiento de tiro forzado, no de tiro inducido. Es de tiro forzado en un laboratorio de investigación de petróleo. Y las dimensiones que ellos utilizan para la torre de enfriamiento mecánico de tiro inducido a contraflujo de la escala pilotos, pues fue que el área de sección fue de 0.5 por 0.5 metros cuadrados y una altura de 1.5 metros. Y como se puede ver también, la altura del empaque fue de 64 centímetros de ambos empaques, ¿no? Aquí está el procedimiento básico, que fue que el agua fluyera continuamente a través de la superficie de los empaques y que se en un depósito de agua y así pudiera estar circulando a través de la torre de enfriamiento, ¿no? Esta es la imagen, bueno, la figura 3 viene siendo una presentación de esquemática de los dos tipos de empaques, ¿no? Ya sea el empaque corrugado horizontal, que es el de la izquierda, se le llama VCP, o el empaque corrugado vertical, que es el de la derecha y se le llama VCP. Muy bien, pues como vimos que, aquí les voy a poner un esquemita más o menos, como vimos que la torre pues estaba equipada con un ventilador en la parte superior que hacía que aspirara el aire hacia arriba. También se le colocó ¿cómo se llama? El agua caliente venía de un aparato para poderlo mantener a cierta temperatura constante, que tendría un más o menos 0 de grados Fahrenheit, ¿no? Un sistema de calentamiento perdón. El caudal del aire se mantenía a diferentes pues niveles en un motor ajustable. También se utilizó un distribuidor de gotas en la parte superior de los empaques para así poder distribuir el agua de manera uniforme, ¿no? En todo el empaque. Después, pues ahí en la torre de enfriamiento de tiro inducido, pues se puede ver de flujo a contracorriente. Se acuerdan que venía el aire, entraba por ambos lados, ¿no? Y ya llegaba el agua fría en el depósito y ya pues podría salir. También se utilizaron para estar seguros
varios aparatos de medición. En este caso se utilizó un rotámetro para medir el caudal del agua de entrada con una precisión de más o menos 1 litro por minuto, y se utilizó un caudalímetro digital para medir el caudal del aire a través de la torre con una precisión de más o menos 1 metro cúbico por minuto. Ahora sí, vienen los resultados y debates. Ok. Para esta parte de la medición, vean que les platiqué que en este trabajo el objetivo principal fue más bien el determinar y comparar tanto las características o en sí el desempeño de la torre de enfriamiento con estos dos materiales, ¿no? Y el rendimiento total de la torre de enfriamiento va a depender tanto del rango de enfriamiento y la aproximación también del agua fría a la temperatura del bulbo del aire y la relación de agua a aire, que viene siendo el contraje. Los cálculos aquí se basaron en la ecuación de Merkel, que esta viene siendo para encontrar los NTU. NTU es una relación que se denomina para obtener las características de la torre, o en sí viene siendo el número de unidades de transferencia. Aquí está la ecuación de Merkel, donde podemos encontrar que pues se tiene el primer proceso es de las características de la torre, del lado izquierdo, ¿no? Que viene siendo dimensional. Ahí está toda la nomenclatura que se utiliza: coeficiente de transferencia de masa y energía, el área de contacto sobre el volumen de la torre, el volumen activo de relleno sobre el área transversal y el caudal. Muy bien. Ahora en sí, vamos a hablar acerca del balance. Ellos utilizaron un balance de calor en un tramo corto de la torre y así poder sacar las derivadas siguientes, ¿no? Que en la ecuación 1 podemos ver que se utilizó el lado izquierdo, se está buscando en sí el caudal del agua por unidad del área, la temperatura del agua que estaba dentro y la altura del empaque. También del lado que esto vendría siendo igual a caudal del aire por unidad de área por la mezcla por la entalpía saturada, perdón, de la mezcla de aire, agua y vapor. Aquí, suponiendo que la capacidad calorífica en sí del agua viene siendo igual a un por libra Fahrenheit, el balance de calor general de la torre quedaría de la siguiente manera. Aquí ya podemos ver que se utiliza la entalpía ya se obtiene más bien la entalpía del aire de la mezcla del agua vapor de la ecuación 2 utilizada anteriormente. Y aquí utilizan las temperaturas tanto de agua de la entrada como de salida, ¿no? Se me olvidó contarles también que, bueno, el coeficiente de transferencia de masa total, o sea, viene siendo K, que viene siendo función del tipo de empaquetadura. Eso sí se investigó aparte en tablas, ¿no? Y la disposición de la empaquetadura también, como el del agua y aire y la altura de la torre. Ese se tuvo un arreglo especial, ¿no? También. Y ahora, una vez obtenido el número de unidades de transferencia, o sea, NTU, se puede utilizar para muchas condiciones operativas diferentes de flujo líquido y de tasa de flujo de aire que se derivan en las siguientes figuras. Aquí en la figura 4 y en la figura 5 podemos ver cómo se muestra esos tipos de empaques, ¿no? Cómo afecta tanto el NTU
el número de unidades de transferencia que está en el eje de las Y, junto con la relación del flujo del agua y aire. Aquí se muestra que el coeficiente de transferencia va disminuyendo al aumentar la proporción de la relación esta que les platico, ¿no? Del flujo del agua y del aire. Ahora bien, en esta tabla siguiente vemos cómo utilizando la ecuación 3 para cualquier relación de LG es posible poder encontrar cualquier número de unidades de transferencia, y así utilizando este NTU es posible poder calcular la temperatura de salida del agua y algunos otros experimentos que se realicen para diferentes tipos de torres. Aquí el rango que se utilizó, o que se obtuvo más bien, fue un rango de aproximadamente de 0.2 a 4. En la tabla, en estas siguientes tablas, en la tabla 2 y en la tabla 3, podemos ver cómo se representa la temperatura exterior y la experimental, ¿no? La temperatura de salida calculada y la temperatura experimental. Aquí ya compararon ambos y también los compararon en los dos diferentes tipos de empaques, ya sea para el BCP y como el HCP. Aquí lo que vieron ellos es que la desviación absoluta media para el BCP es 0.5 y para el HCP sería de 0.89. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que para proporciones que ellos fueron viendo, se concluyó que para los embalajes, para los empaques, tanto verticales como horizontales, la desviación absoluta media viene estando mejor en el HCP. Pues obtenido todo, se pudo calcular la eficiencia de la torre de enfriamiento. Eso se puede calcular mediante la siguiente ecuación, que sería la ecuación 5 en nuestro caso, ¿no? Aquí, como pueden ver, la eficiencia se está basando contra la relación de LG, y aquí en la figura 6, ¿no? Y para los tipos de los dos empaques. También se puede ver que durante el proceso de enfriamiento, pues HCP va a mostrar una menor pérdida de agua que el BCP para las mismas condiciones de la eficiencia, ¿no? Y que la eficiencia también pues va disminuyendo conforme va aumentando la relación de LG. Por último, ya pasamos a las conclusiones y referencias. Bueno, comparación. Vemos que los experimentos se llevaron a cabo para comparar tanto el efecto de la reducción del flujo del aire sobre el rendimiento y el coeficiente de transferencia de masa de la torre de enfriamiento mecánico para estos dos tipos de empaques de PVC, que ya, como les dije, que fueron reforzados con fibra de vidrio, y se puede ver que ninguna investigación, eso lo hicieron ya que ninguna investigación previa se había informado de manera tan completa anteriormente, ¿no? Por último, también se pudo observar que el empaque corrugado horizontal es mejor que el empaque corrugado vertical, ya que presenta una menor pérdida de agua durante el proceso de enfriamiento contra el BCP, que el vertical. Y también que el diseño de la torre de tiro mecánico o inducido de contraflujo sirve todas las medidas que se tomaron anteriormente, todos los parámetros más bien,
se pueden utilizar para una torre de enfriamiento mecánico de tiro inducido de contraflujo y obtener una amplia gama de operativas para tanto estos dos tipos de empaques, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda. Gracias.